Buenas tardes para todos aquellos que se están conectando en la continuación del estudio con la pastora Estela de Bauzá. Seguimos con el mismo título, las visiones proféticas de Daniel, capítulo 7, ¿no? Si no me equivoco, y Apocalipsis 12 y 13. Así que, bueno, esperamos que sea de bendición esta tarde para todos ustedes y para los que después se conecten y puedan verlo por el canal de YouTube y seguir este estudio que es tan importante para nuestro crecimiento como cristianos. Así que bueno, le damos la bienvenida a la pastora y empecemos con, ahí le damos la bienvenida a Alejandro también que se está conectando para estar con nosotros y esperamos que nos sigan en el canal. No sé si Alejandro querés dirigirnos en oración y empezamos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde porque nos debemos estar nuevamente delante de tu presencia para venir a aprender más de tu palabra, Señor. Enséñanos a través de tu sierva, la pastora Estela, aquello que necesitamos conocer para estos tiempos finales, Señor. Bendícenos en esta tarde, que pueda esta palabra ser de bendición para muchas personas, para aquellos que están escuchando, para aquellos que están aprendiendo recién de este tema, para aquellos que ya conocen más, que podamos fortalecer nuestra fe en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, pastora, cuando vos quieras. Bueno, amén. Bueno, entonces también yo saludo en esta tarde con la bendición del Señor, confiando que el Señor va a estar tocando nuestras mentes, abriendo nuestro entendimiento, porque tenemos que reconocer que estamos en un tema bien difícil, que se necesita mucha concentración para poder entender, así que espero así sea con aquellos que están escuchando o aquellos que van a escuchar. Bueno, como para empezar, como introducción, quiero decirles que el estudio anterior terminamos con una pregunta de Alejandro. Y de paso le digo a Alejandro que me hizo trabajar un poquito buscando para poder responder coherentemente a su pregunta. Pero debido a que se nos terminaba el tiempo, quedó pendiente para contestar hoy. Y bueno, la pregunta que hizo Alejandro fue ¿a qué se refiere el título que está en Daniel capítulo 7? Y dice así el título: Visión de Daniel de los 4 vientos y las 4 bestias. Bueno, no todas las Biblias tienen este título así completo. Comúnmente solo dicen visión de las 4 bestias, pero las Biblias de estudio dicen así, o sea que agregan lo de los vientos. Entonces, con la ayuda de un material que es un glosario de símbolos, que son símbolos proféticos y que contienen la interpretación, entonces vamos con esta ayuda de este material a decir que en cuanto a los 4 vientos, sabemos que en la Biblia las profecías están escritas con cierto simbolismo y la interpretación la encontramos en la misma Biblia. Por eso encontramos en varios pasajes que vientos significan luchas, conmoción y guerras. Y voy a leer algunos pasajes como ejemplo. Hay muchas citas, pero voy a leer 2 para que podamos entender y tener el ejemplo. Por ejemplo, en Jeremías 25:32 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grandes tempestades se refieren a vientos, se levantará en los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se endecharán los muertos, ni serán enterrados. Bueno, este texto específicamente está hablando de guerra.
Después hay otro, no voy a leer todos, solamente dos como ejemplo. En Jeremías 49, 36 y 37 lo acorté para que no nos tome tanto tiempo. Dice, traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán, y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos, dice Jehová, y enviaré espada hasta que los acabe. Acá habla de luchas. Y después pueden anotar los que tengan interés de ver otra comprobación más, Jeremías 4, 11 al 13 y Zacarías 7, 14. Bueno, esto en cuanto a la interpretación de los vientos. Entonces, repito, significa luchas, conmoción y guerra. En cuanto a las 4 bestias, es una palabra del griego sirión que quiere decir o significa bestia salvaje. Y se aplica a los poderes de los imperios o a los gobernantes que actúan sin sometimiento a Dios. Daniel 4:16 tenemos el ejemplo de lo que fue el rey Nabucodonosor. Y entonces, o sea que simboliza reinos, poder, gobierno. Y voy a leerles también en cuanto a esto de las 4 bestias, en Daniel capítulo 7, versículo 17 dice, estas 4 grandes bestias, acá está la interpretación, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y el versículo 23 dice, dijo así, la 4ª bestia será el 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Entonces también pueden aplicar buscar otro texto que está en Apocalipsis 13:1. Pueden anotar esto. Ahora, a lo que Alejandro había preguntado era solamente acerca de los vientos y las bestias, pero yo también encontré en el mismo pasaje, en el versículo 3 de Daniel 7, que la palabra mar. Y también vamos a aprovechar esta interpretación para saber qué significa mar. Y es que las bestias, dice, subían del mar. Ahí lo tenemos nosotros en pantalla. Y en cuanto a esto, se usa el mar literalmente y también se usa simbólicamente. Bueno, por un lado, es símbolo de transparencia celestial, como en Apocalipsis 4:3, 4:6, que habla ahí del mar de cristal en el trono de Dios, etcétera, al comienzo del Apocalipsis, y también en Apocalipsis 5:13, que habla de todo lo creado por Dios. Entonces, por un lado, representa esto, transparencia, pero por otro lado, es símbolo de pueblos en estados de confusión, y tenemos Apocalipsis 8:8, y habla de juicio de Dios sobre los habitantes del mar. Y ahí tenemos en pantalla lo que significa, simboliza pueblos, naciones y lenguas. Ahora, dejando un ratito esa imagen, quiero decir que estos simbolismos se cumplen literalmente lo que representan. Entonces voy a dar un ejemplo de esto. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, la bestia significa el anticristo, pero se cumplirá literalmente en un hombre humano, un hombre de carne y hueso, que hará la voluntad de Satanás y que va a gobernar por 7 años al mundo, esto es futuro, y su comportamiento será tan cruel como se describe a la bestia. Entonces, esto relacionado con la interpretación de algunas palabras que nosotros encontramos tanto en Daniel como en Apocalipsis.
Así que hermosa la ilustración y espero que con esto quede grabado, ¿verdad? Y si no, que estén tomando apunte, que tengan un cuadernito, una agenda. Bueno, ahora, antes de entrar de lleno a lo que nos toca hoy, quiero hacer digamos, un pantallazo de lo que venimos estudiando. Y es para aquellos que recién van a escuchar sobre este tema, o tal vez para aquellos que escucharon y tal vez no comprendieron muy bien. En la Biblia nosotros encontramos eventos que Dios reveló a sus siervos, a los profetas. Algunos de los eventos ya pasaron. Esto yo quiero que tengan bien en cuenta. Ya pasaron, ya se cumplieron, así que podemos decir que están escritos en la historia. Son eventos cumplidos en la palabra de Dios. Y voy a darles un ejemplo, como por ejemplo, lo que ya estudiamos referente a imperios que surgieron, tuvieron su levantamiento, su caída, cómo ser lo que nosotros vimos en Daniel capítulo 2, que se relaciona con Babilonia, se levantó, cayó, terminó, Medo-Persa, Grecia y también Roma. Entonces, esto ya está cumplido en la palabra de Dios, ya es historia. Ahora, lo relacionado con Roma, quiero también hacer una breve aclaración. La caída del Imperio Romano sucedió en parte, porque cuando el imperio se comenzó a debilitar, el imperio se dividió en países, se fraccionó, como podríamos decir, ¿no es cierto? Se debilitó, se dividió en países, pero no le sucedió otro imperio mundial. Y en el capítulo 7, Dios le revela a Daniel la continuación de la primera profecía referente a Roma. La primera, ¿cuál era? La que estamos diciendo, en la imagen, el capítulo 2, que era usando el simbolismo de la imagen de las piernas y los pies de hierro, que teníamos recién ahí puesto en pantalla. Teníamos las piernas y los dedos, los pies, de los pies. Ahí está. Pero en el capítulo 7, este mismo reino, Roma, tiene el simbolismo a través de la bestia que vio Daniel y se refería a la cuarta bestia, que también a lo que estamos viendo también se refiere, que son los pies de hierro y de barro, y Daniel se refería a esta última parte, o sea, al cuarto imperio que fue el de Roma y el que ahora vamos a ver después también. Vamos a ver un poco más referente a estas piernas, a estos dedos, a estos pies. Y esta segunda parte en la profecía de Daniel 7 ya no es historia, ya no podemos decir que es historia, aún tiene que cumplirse, porque se refiere, esta última parte, se refiere, o sea, es una descripción de cómo va a ser el renacimiento del que fue el antiguo imperio romano, el cual va a levantarse en este tiempo del fin para volver a ser un gobierno mundial futuro y que va a ser el final de todos los gobiernos que han existido hasta ahora. Entonces, o sea que la aparición del anticristo, que estamos hablando de la bestia, ¿no es cierto?, que gobernará a todo el mundo y después ya no habrá más ningún gobierno humano porque vendrá el reino eterno de Dios. Entonces, repito, y para que no se olviden, para que no haya confusión, el imperio romano es como que, bueno, se debilitó, se dividió, pero no pasó como pasó, por ejemplo, Babilonia cayó y cayó. Y vino totalmente otro imperio. Después cayó ese totalmente otro imperio. Pero Roma terminó como imperio, pero no terminó como la región, como
como un gobierno que, si bien se dividió en países, no vino, después de Roma, no vino ningún gobierno mundial, que no va a haber tampoco un gobierno mundial hasta que Roma pueda resucitar, por decirlo así, ya lo vamos a hablar eso, que pueda resucitar y tomar un gobierno mundial. Ahora no sé si hasta aquí, bueno, se entiende, esto quise hacer como un pantallazo, un repaso, algo así. Entonces continuamos con Daniel 7:7 y con Apocalipsis. Ahora, vamos a ir a la cuarta bestia, y en Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras oleaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces recordemos, les hago recordar que aquí ya no tiene más nada que ver el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2, sino que ahora nosotros entramos en lo que Dios le dio directamente a Daniel, o sea, las visiones que Daniel tuvo. Ahora, yo no sé cómo es la Biblia de cada uno. Las Biblias más modernas tienen la referencia. Las referencias son, por ejemplo, le explico lo que es buscar una referencia. La referencia de Daniel 7:7 nos lleva a leer Apocalipsis 13:1 al 3. Ahora, ¿cómo es esto de las referencias? Yo no sé cómo es la Biblia de ustedes. Mi Biblia, por ejemplo, donde dice Daniel 7:7, en ese versículo 7, al terminar el versículo, está escrito, hay una referencia que es Apocalipsis 13:1 al 3. Eso es referencia. ¿Qué quiere decir? Que está asociando Daniel 7:7 con Apocalipsis 13. No sé si esto lo explico bien, si se entiende. Por favor, me dicen cualquier cosa. Ahora, las Biblias más antiguas, en vez de tener ya directamente la cita, donde termina un texto, tienen una letrita. Y esa letrita está abajo en la página, y ahí te da la cita. Pero las Biblias más nuevas, termina un texto, como por ejemplo les voy a leer. Apocalipsis 13, del 1 al 3, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ahí leí el versículo 1 de Apocalipsis. Eso lo estaba escribiendo el apóstol Juan. Y ahí donde termina ese versículo 1, a mí me da una referencia que dice Daniel 7:3. Y sigo con el versículo 2 de Apocalipsis. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Al terminar este versículo 2, me dice ahí una cita, Daniel 7:4 al 6. Y el último, el versículo 3 de Apocalipsis 13, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Siempre vamos a saber que esta bestia, podemos decir, el anticristo. Ahora, en este pasaje de Apocalipsis que nosotros hemos leído, vemos que Juan continúa la línea de revelación profética relacionada siempre con la forma final del poder gentil. Por eso siempre decimos que Apocalipsis
es la continuación de Daniel. Y por las referencias, ustedes pueden ver y asociar que lo mismo que Dios le reveló a Daniel, hablando, profetizando cómo va a ser el gobierno último, el gobierno final, cómo Dios le continuó y le confirmó esta revelación al apóstol Juan. Nosotros en este estudio ya vimos anteriormente cómo fue revelada la forma final del poder gentil y es la sucesora de todas las formas precedentes. Por eso leímos en Apocalipsis 13:2 que la bestia que surge participa de los rasgos del leopardo, del oso y del león, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta última bestia va a ser tan cruel que va a tener las características de los animales que representaron a los 3 imperios anteriores. ¿Se entiende? Ale, veo que está muy atento y por favor, decime si se está entendiendo, porque es un tema bien difícil. Está muy claro. ¿Se entiende? Entonces, continuamos. Esta forma de poder mundial se caracteriza por tener 10 cuernos. Eso leímos en 13:1. Que se explican, acá otra vez tenemos referencia. Apocalipsis 13:1 te lleva a Apocalipsis 17:2. ¿Para qué? Para explicar lo que dice el 13:1. Y dice como reyes, o podemos usar nuestro término de hoy, gobernantes, y sobre los cuales gobierna la bestia. La bestia va a gobernar sobre estos 10 cuernos. ¿Qué son? ¿Qué son esos 10 cuernos? Son 10 presidentes, que pueden ser presidentes actuales, si el Señor cumple esto pronto, pueden ser presidentes de naciones que nosotros ya conocemos, o presidentes que nosotros ya estamos conociendo. 10 naciones, 10 naciones van a apoyar a este último gobierno mundial. Entonces, la referencia que me lleva es Apocalipsis 17:2 y dice, los 10 cuernos que has visto, acá ya está la interpretación, porque dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 gobernantes, que aún no han recibido reino, por eso nosotros decimos es futuro, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes o gobernantes juntamente con la bestia. Se refiere a una hora, habla de poco tiempo, porque sabemos que van a ser 7 años que va a gobernar esta bestia. Ahora, el otro punto, hay la restauración de un método anterior de gobierno que dejó de existir en relación con todo el imperio. Entonces, acá volvemos a repetir, por eso vamos reafirmando, ¿no es cierto?, que Roma dejó de existir en relación a un solo gobierno. Se disgregó, se dividió, se formaron países. Y Juan, viendo las visiones que Dios le estaba revelando, a Juan le llama la atención algo. ¿Qué le llama la atención a Juan? Que esta bestia tenía 7 cabezas y que la presente cabeza había sido herida de muerte. Pero la herida había sido sanada. Estas cabezas, de acuerdo con Apocalipsis, lo que leímos, 17:10, son reyes o formas de gobierno bajo los cuales existió ya Roma. Y podemos decir que le conocimos por reyes, le conocimos que fueron dictadores, otros fueron llamados emperadores. Ahora, para aclarar esto, referente a la herida mortal que había sido sanada, que dice en Apocalipsis 13:3, quiero leerles quiero leerles algo, dice. Es cierto, esto que les voy a leer, perdón, esto que les voy a leer es un comentario de un teólogo, Scofield, que algunos ya
habrán conocido libros o material de este teólogo, y yo tomé este párrafo que explica sobre la herida mortal que había sido sanada. Y dice así: es cierto que nunca han dejado de existir fragmentos del antiguo Imperio Romano en la forma de reinos independientes. O sea, como acabo de decir, fue la forma imperial de gobierno que cesó. Dejaron de tener un solo gobernante. Entonces, dejaron de ser imperio. Lo que se profetiza en Apocalipsis 13:3 es la restauración del sistema del imperio, así tal como era imperio. Aunque, ¿cómo se va a restaurar? Con reinos confederados. En nuestro término actual, podemos decir esto de reinos confederados, presidentes de naciones que se van a unir. Ahora, la cabeza es sanada, quiere decir restaurada. ¿Qué quiere decir esto? Hay de nuevo un emperador. ¿Quién va a ser ese emperador? Ese gobernante mundial va a ser la bestia, el anticristo. Entonces, esto sugiere que lo que hace que el mundo se maraville, porque vieron que el texto dice, ¿no? Que el mundo se maravilla. Entonces, ¿por qué se maravilla el mundo? Porque es el surgimiento al poder de un gobernante mundial que va a ser absoluto. Primero va a tener a su cargo varias naciones, 10 naciones, todo lo que podamos decir, pero finalmente él va a subir sobre esta coalición de los 10 reyes, de estos 10 gobernantes, y va a ser el gobernante absoluto. Él va a gobernar absolutamente todo. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar todo esto? Este desarrollo de este futuro gobierno mundial se atribuye al poder de Satanás. ¿Por qué? Porque siguiendo con Apocalipsis 13, ahora el versículo 4, dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, como el Imperio Romano había sido agente por el cual Satanás atacó a Cristo en su primera venida a la tierra. Creo que los que conocen la palabra saben en qué forma Satanás trató de buscar, de matar al Señor cuando Él vino la primera vez, cuando Él nació. Bueno, ese mismo imperio, porque Jesús sabemos que nació en el país de Palestina, que estaba dominado por el Imperio Romano. Entonces, ese mismo imperio, pero en su forma ya final, en su gobierno final, será también el agente mediante el cual Satanás va a obrar contra el Mesías, pero ya no el Mesías que vino, que nació, que estaba en una cuna, sino el Mesías que ha de venir, Jesús, en su segunda venida a la tierra. Esa segunda venida a la tierra y el encuentro con las obras de este gobernante mundial, ¿saben cómo se llama? Eso se llama la batalla del Armagedón. Ese sería un tema muy profundo, la batalla del Armagedón, pero así en 2 rengloncitos yo puedo decirles que el Armagedón es el choque final de Satanás contra el Señor en su segunda venida. Y ustedes recuerdan cuando estudiamos Daniel capítulo 2, que en el sueño Nabucodonosor, cuando vio toda esa imagen, él vio que venía una piedra, ¿se acuerdan? Que venía una piedra hacia la imagen y que caían todos los gobiernos humanos gentiles. Bueno, esa venida del Señor y golpear sobre
todas las naciones, golpear sobre todos los gobiernos, es el choque del Señor contra Satanás. Esa sería la batalla del Armagedón. Y la cuarta visión de Daniel se describe en los versículos 13 y 14, siempre del capítulo 7, y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, la referencia de Daniel 7:13 encontramos en Apocalipsis 11:15. Daniel vio aquí lo que Juan vio después en el capítulo 5. Que vieron tanto uno como el otro, al Hijo del Hombre, que es Jesús, el Mesías, y quien recibe el reino eterno. ¿Cuál va a ser el reino eterno? Ese reino eterno es el que va a suceder va a venir después del gobierno del anticristo, se va a ser destruido y se va a implantar el último reino, que es el reino eterno, y que ya no va a haber más ningún otro reino. Ahí ya se termina todos los gobiernos humanos, ahí ya se termina todo. Y entonces vemos también cómo, bueno, la piedra hiere esa imagen, que esa había sido la tercera visión en el capítulo 2. Entonces, ¿qué dice la referencia de Apocalipsis 11:15? Dice, y el reino del mundo, que es lo que estamos hablando, ese gobierno mundial, y el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás. Ahora, el león devora y salta sobre su presa. Lo que sigue, el cuarto y último de los poderes mundiales, es tan terrible que no hay bestia con qué compararla. Porque ¿cómo vamos a comparar estas tres bestias, ¿no es cierto? Todas juntas y todas las características, y eso va a ser la característica de este imperio de Roma, es los 10 cuernos, los 10 dedos de los pies de la imagen. Entonces, como dijimos, el imperio romano terminó como imperio, pero continuó. Esto es un repasito: fragmentado o dividido en países como imperio, dejó de existir en el año 476 después de Cristo. Entonces, ahora vamos a algo para concluir, no sé si tenemos tiempo, y redondear a esto. Vamos a hacer una comparación, lo que predijo Daniel y también lo que vio Juan. Pero, Estela, Estela, tenemos 6 minutos para que vos sepas. 6 minutos. Sí. Bueno, voy a leer las comparaciones y si alcanza, alcanza. ¿Sí? ¿Puede ser? Muy bien. Bueno, primero, Daniel vio la cuarta bestia con 10 cuernos. Juan vio una bestia que sale del mar con 10 cuernos. Después, segundo, Daniel vio el cuerno pequeño que tenía ojos y una boca que hablaba grandezas. Juan, a la bestia le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias. 3. El cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo. Y Juan, la bestia, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Están todas las citas, pero para ahorrar tiempo, Daniel
el cuerno pequeño quebrantaba a los santos del Altísimo. En Juan, la bestia le fue dado a que hiciera guerra contra los santos y que prevaleciera sobre ellos. Y Daniel, el tiempo del dominio del cuerno pequeño es de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Juan dice, la bestia tiene poder durante 42 meses, que eso es 3 años y medio. Bueno, ahí es un resumen comparativo de la continuidad de la visión de Daniel, la revelación de Daniel, y la continuación de lo mismo, es la misma cosa. Lamentablemente no puedo darles las citas porque tomaría tiempo. Y aquí en Daniel que dice un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Eso sabemos que es. Un tiempo son 7 años. Un tiempo es un año. 2 tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. ¿Qué quiere decir? Como dijo Juan. Juan dijo, son 42 meses, 3 años y medio. Entonces se dan cuenta que nosotros encontramos la relación de la continuidad y la confirmación. Quiere decir que esto es ya para el futuro y gracias a Dios, entonces tenemos que dar que la palabra se cumple y como ya se cumplió, se va a cumplir lo que falta. Solo que tenemos que estar preparados, tenemos que estar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que estar bajo su autoridad y creyendo en su poder. Que el Señor les bendiga y espero que el Señor haya actuado en la mente de cada uno para que hayan podido entender. Hasta aquí, no sé ahora si hay tiempo para otra. Quedan 3 minutos que nos podemos saludar y si Bueno. alguien, si se quiere plantear algún tema para continuar, están en libertad. Y sería bueno continuar con la batalla del Armagedón para concluir. Perfecto. Muy bien. Si muy les bien, parece. fue muy claro, fue muy contundente y bueno, continuamos entonces con la batalla del Armagedón. Sí. Dando continuidad a este tema, ¿no? Sí, siempre es con este tema, sí. Muy bien, entonces oramos para despedirnos. Silvia nos va a despedir en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque domingo a domingo podemos ir aprendiendo acerca de tu palabra, aprendiendo de tu regreso, Señor, tu venida está cercana. Te queremos pedir que fortalezcas nuestro espíritu, que tú nos ayudes a enfrentar, Señor, el día a día con sus luchas y sus pruebas, pero sabiendo que tu promesa se cumple, sabiendo que tú vienes a buscarnos, Señor, que tu venida está cerca. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de los que está escuchando y siguiendo semana a semana este estudio. Bendice también la vida de la pastora. Te pedimos que tú la cuides, la sostengas, Señor, y que cuides también de nosotros. Ahora, Padre, te agradecemos por todas las cosas y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, bendiciones. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Nos vemos.